Hay un libro que fue borrado de la historia oficial, un texto antiguo, anterior a muchos de los libros aceptados en la Biblia, lleno de secretos que los poderosos preferirían mantener ocultos. Un libro que habla de ángeles caídos, de gigantes, de castigos divinos, de visiones apocalípticas y de un juicio que aún no ha llegado. Ese libro es el libro de Enoc. No lo encontrarás en la Biblia que tienes en casa. Fue excluido, silenciado, rechazado por concilios, olvidado por siglos. Y sin embargo, su contenido es tan explosivo, tan revelador, que quienes lo han leído aseguran que nunca vuelven a ver la historia del mundo de la misma manera. Pero ¿por qué fue eliminado? ¿Qué hay en sus páginas que resulta tan peligroso para las estructuras religiosas, para las instituciones que dicen proteger la verdad? La respuesta es simple. El libro de Enoc revela un conflicto celestial que cambia todo lo que crees saber. Enoc no fue un hombre común. Era bisabuelo de Noé, un patriarca de los días primitivos. Pero a diferencia de otros, Enoc no murió. Fue llevado por Dios. Desapareció. La tradición dice que fue transportado a los cielos, donde se le mostraron secretos que ningún humano debía conocer. Y allí escribió lo que vio, lo que oyó, lo que ningún profeta posterior se atrevió a decir en voz alta. El libro comienza con una advertencia. Este es el libro de las palabras de verdad para las generaciones futuras. No es para ahora, es para cuando los malvados dominen la tierra. Y lo que Enoc escribió cambió para siempre la historia secreta del cielo. En sus páginas, Enoc describe cómo un grupo de ángeles, conocidos como los vigilantes, descendieron del cielo. Su misión era noble: observar a la humanidad, guiarla. Pero lo que encontraron en la tierra les cambió. Vieron a las hijas de los hombres. Vieron su belleza, su fragilidad, su pasión, y desearon lo prohibido. Los vigilantes rompieron su juramento celestial. Se rebelaron. Tomaron esposas humanas. Engendraron una raza de gigantes, los Nefilim. Estos no eran humanos. Eran seres híbridos, deformes, de fuerza brutal, con conocimiento celestial y alma corrompida. Pero la traición no terminó ahí. Los vigilantes enseñaron a los hombres secretos reservados solo a los cielos. Azazel enseñó el arte de la guerra, la forja de espadas, el uso de metales. Semjasa enseñó hechicería, la interpretación de los astros. Otros revelaron las plantas del veneno, la cosmética, la alquimia. El conocimiento divino fue derramado como veneno en un mundo que aún no estaba listo. Y el cielo respondió. Dios envió a los arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, cada uno con una misión: encerrar a los vigilantes en prisiones de oscuridad eterna y enviar el diluvio para borrar a sus hijos de la faz de la tierra. Pero Enoc lo vio todo. Fue llevado a los cielos por los ángeles. Caminó entre los pilares del fuego. Vio las ruedas del cielo girar. Vio los tronos, los juicios, los nombres de los ángeles caídos tallados en piedra. Vio el abismo. Y Enoc no solo escribió sobre el pasado, escribió sobre el futuro, sobre un juicio que vendría, no sobre los hombres, sino sobre los ángeles, sobre el regreso de los vigilantes en los últimos días, sobre cómo sus espíritus, condenados a vagar, se convertirían en los demonios que infestan el mundo moderno. También escribió sobre un elegido, llamado Hijo del Hombre, que vendría con poder y justicia. No era una figura cualquiera, era un Mesías celestial que juzgaría a reyes, a imperios y a los caídos. Este Hijo del Hombre sería luz en medio de la oscuridad, pero sería rechazado por los poderosos. ¿Te suena familiar? Y por eso, muchos creen que el libro de Enoc fue eliminado, porque anticipa a Jesús con un detalle tan preciso, siglos antes de su nacimiento, que los líderes religiosos posteriores no supieron cómo integrarlo sin contradecir sus doctrinas. Además, el libro pone en evidencia a los poderosos. Expone que el conocimiento ha sido usado como arma,
que los secretos celestiales fueron pervertidos y que el castigo por esas transgresiones aún no ha terminado. ¿Y si te dijera que el libro de Enoc estuvo perdido por casi 2000 años? Solo una copia sobrevivió, en Etiopía. Mientras en Occidente fue silenciado, los cristianos etíopes lo conservaron como parte de su Biblia. Fue redescubierto en el siglo XVIII. Y cuando los eruditos lo leyeron por primera vez, quedaron atónitos. Era una bomba teológica. Contenía nombres, fechas, estructuras celestiales, jerarquías angelicales, pero también descripciones de los cielos, de los abismos, de criaturas que no figuran en ningún otro texto bíblico. Y lo más perturbador, advertencias. Muchas advertencias. Enoc vio la corrupción de la tierra. Vio cómo los hombres serían esclavizados por sus propias invenciones. Vio torres de hierro y fuego, ciudades flotantes, bestias que dominaban el aire. Algunos estudiosos afirman que describía cosas que solo ahora empezamos a entender. Inteligencia artificial, ingeniería genética, manipulación del clima. Todo esto escrito miles de años antes de que existiera siquiera el lenguaje hebreo. Enoc fue el primero en hablar del infierno como un lugar de fuego eterno. Fue él quien introdujo la figura del día del juicio como evento final. La imagen del lago de fuego. El exilio eterno de los ángeles. El castigo de los impíos. El trono de gloria. Todo eso apareció en su libro, siglos antes de que el Apocalipsis de Juan lo popularizara. ¿Y qué hizo la iglesia primitiva? Algunos lo aceptaron. Judas, el autor de la epístola del Nuevo Testamento, lo cita literalmente. He aquí, vino el Señor con sus santas miríadas. Pero luego, desapareció. Los concilios lo dejaron fuera. Dijeron que no era inspirado, que no era canónico. ¿La razón? Su origen no era útil para el control. Mostraba un cielo lleno de movimiento, de juicio sobre seres celestiales. Un cielo que castigaba incluso a sus propios ángeles. Eso era demasiado. Y sin embargo, el libro de Enoc sobrevivió, como una llama oculta bajo las ruinas del tiempo. Y hoy, quienes lo leen con ojos abiertos, descubren verdades que transforman por dentro. Descubren que la historia de la humanidad no es lineal, que hubo una guerra antes de nuestra creación, que el pecado no comenzó solo con Adán y Eva, sino con la rebelión de los cielos, que no fuimos la primera generación en caminar sobre esta tierra, y descubren sobre todo que el conocimiento es poder, pero también responsabilidad, porque el libro advierte que en los últimos tiempos lo que fue ocultado será revelado, que los vigilantes o sus ecos volverán a influir sobre la humanidad, que los hombres, en su deseo de ser dioses, abrirán puertas que no pueden cerrar, y que solo quienes entiendan el pasado podrán resistir lo que viene. Hoy, los que saben callan. Los textos están, pero pocos los traducen. Las pruebas están, pero se ocultan en bóvedas. Las verdades están, pero solo para los que preguntan. Este video, esta historia, no es una conspiración, es una invitación a abrir el libro que fue prohibido, a escuchar la voz del que fue llevado al cielo, a mirar la historia de la humanidad desde el ángulo que nunca te mostraron. Porque no quieren que lo sepas, pero tú ya lo sabes, y no hay vuelta atrás. Imagina que todo lo que has aprendido fue una versión simplificada, un eco lejano de una guerra que comenzó antes del tiempo. El libro de Enoc no solo cuenta una historia, advierte, profetiza, revela. En sus páginas está la raíz del miedo de las instituciones, que un día tú también despiertes, que entiendas que hay más entre el cielo y la tierra de lo que te han dicho, que los demonios no son solo mitos, que los ángeles no son inofensivos, que lo divino no siempre es pacífico. Vivimos en una era donde el conocimiento vuelve a correr, donde los secretos están al alcance de un clic, pero pocos tienen el valor de mirar más allá, porque lo que hay al otro lado no es cómodo, no es políticamente correcto,
No es comercial, pero es real. Y si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti también porque hay preguntas que el mundo no responde. Porque hay un llamado que solo los que buscan oye. El libro de Enoc fue ocultado, perseguido, silenciado, porque dice la verdad. Siente. Y ahora, esa verdad está en tus manos. ¿Qué harás con ella? En un rincón del mundo, en lo alto de una montaña olvidada, un anciano abre un manuscrito envuelto en telas antiguas. Sus manos tiemblan, pero sus ojos están fijos. Ha esperado toda su vida a este momento. La sala está en penumbra. Solo una vela ilumina el texto. No hay cámaras, no hay testigos. Solo el crujir del papel y el silencio de los siglos. Lee, y mientras lee, llora, porque entiende. Ese libro, cubierto de polvo y tiempo, habla de él, de nosotros, de un ciclo que se repite, de ángeles caídos y humanos ciegos, de advertencias no escuchadas, de puertas que jamás debieron abrirse. Y cuando cierra el libro, la vela se apaga. Ese hombre podría ser cualquiera. Podría ser tú, porque los libros prohibidos no están hechos para entretener, están hechos para despertar. Y este es uno de ellos. Y ahora que lo sabes, ¿te atreverás a buscar más? ¿Leerás aquello que siglos de censura intentaron borrar? Porque el mayor acto de rebeldía, hoy, no es gritar, es conocer y recordar. Porque los vigilantes cayeron, pero dejaron huella. Y tú acabas de seguir sus pasos, hasta el borde del abismo. El resto depende de ti.